Este ejercicio es acerca de evaluación de expresiones. Vamos a presentar brevemente los conceptos de notación infija y posfija, y el objetivo principal es presentar un par de algoritmos que hacen aplicación de TADS, específicamente el TAD pila. En principio parece muy sencillo evaluar expresiones, pero con esta expresión que estamos viendo vamos a usarla para mostrar la dificultad más importante. Al leer el operador de resta y el siguiente operando, el 3, aún no podemos efectuar la operación. Hay que seguir explorando para terminar de evaluar el producto y luego volver a realizar la resta. Este problema, que el operando derecho no se conoce al observar el operador, es el más importante con el que vamos a tratar. Segunda dificultad tiene que ver con que se ha establecido la convención de que la multiplicación debe hacerse antes que la resta. De hecho, ese es el motivo por el cual en este caso hay que esperar para hacer la resta. Las reglas de precedencia se establecen así. La potencia, que acá representamos con un circunflejo, sombrero, tiene precedencia sobre los operadores multiplicativos, que son el producto y la división, y estos a su vez sobre los aditivos, la suma y la resta. Otro detalle a tener en cuenta. Veamos esta expresión que está ahí. ¿El resultado es 4 o es 0? Depende de si se hace antes la resta o la suma, que tienen la misma precedencia. Para el operando 3 se presenta el problema de si debe asociarse primero a través del operador de la izquierda o del de la derecha. También la convención es que se haga con el de la izquierda. Se dice que hay asociatividad por izquierda. Esto también pasa con el lenguaje de programación, aunque también hay asociatividad por derecha. Por ejemplo, en C el operador de asignación asocia por derecha. Para cambiar el comportamiento anterior se usan paréntesis. Aquí vemos las expresiones anteriores con paréntesis que hacen que cambie el orden predeterminado en que se deben realizar las operaciones. Y notemos que esto muestra que aunque no hubiera relaciones de precedencia, la parentización seguiría provocando la necesidad de aplazar la realización de algunas operaciones hasta evaluar el operador derecho. Esto pasa en el último ejemplo, en el que la resta debe postergarse hasta que se haga la suma. Ahora pasemos a un ejemplo más extenso. En esta expresión vemos que hay que avanzar hasta hacer la multiplicación, luego retroceder para hacer la resta, volver a avanzar para la potencia, retroceder para la suma. Esto no solo provoca dificultad en diseñar los algoritmos, además es ineficiente estar recorriendo una y otra vez la expresión para adelante y para atrás. Para atender este problema, pensemos qué es una expresión. Es o bien un número, o bien un operador y dos expresiones o subexpresiones, la izquierda y la derecha. Lo representamos de esta forma. El operador suma, que fue el último que hicimos, lo ponemos arriba, y las dos subexpresiones abajo. Miremos a la derecha la definición. Nos debe hacer notar una notoria similitud con los árboles. De hecho, podemos ver las expresiones como árboles, en el que no hay árbol vacío. El árbol base es el árbol hoja, en el que hay números, y los árboles no base, los recursivos, tienen operadores en los nodos internos y números en las hojas. Si seguimos ese primer paso que hice recién, no los voy a hacer todos, los vamos a hacer todos juntos, pero si lo seguimos haciendo vamos a ver este árbol. Y este tipo de árboles se les llama árboles de expresión. Acá volvemos a escribir la expresión que obtuvimos de la que obtuvimos el árbol. La expresión determina el árbol. A su vez, a menos de los paréntesis, el árbol determina la expresión. Con una recorrida en orden se obtiene esa expresión que está ahí. De ahí el nombre y notación infija, por recorrida in order infija. Dije a menos de los paréntesis porque podría haber
otros tres pares de paréntesis, uno por cada operador distinto de la resta, solo que serían superfluos. Una pregunta: ¿por qué razón no es superfluo el que está ahí? Hay que notar la relación de precedencia entre los pares de operadores padre e hijo. ¿Qué es lo que se cumple solamente entre el operador de resta y su padre? Sigamos. Aunque este no va a ser el método para evaluar expresiones, nos podemos preguntar: ¿cómo evaluamos un árbol de expresión? Veamos la definición. Si es un número, el mismo número es su evaluación. En otro caso, evaluamos la subexpresión izquierda y derecha y con los resultados obtenidos los aplicamos como operandos del operador que está en la raíz. Este es un típico algoritmo que se realiza en postorden. ¿Y cuál es el primer algoritmo en postorden que conocemos? La recorrida en postorden de un árbol. ¿Qué obtenemos si aplicamos esa recorrida? Esa expresión en notación postfija que vemos abajo. Postfija por postorden. Que corresponde a la notación infija que está arriba. Las expresiones en notación postfija están en correspondencia biunívoca con los árboles de expresión y por la misma razón que antes, a menos de paréntesis, con las expresiones en notación infija. Un detalle de estas notaciones es que no necesitan paréntesis. Bueno, nuestro objetivo es diseñar un algoritmo para evaluar este tipo de expresiones. Y luego vamos a necesitar otro que convierta las infijas en postfijas. Notemos que cada elemento de la expresión postfija corresponde a un nodo del árbol y por lo tanto al subárbol que lo tiene como raíz, que a su vez es una subexpresión que debe ser evaluada, que puede ser evaluada. Por ejemplo, el símbolo de multiplicación que está en la posición quinta de la expresión en notación postfija corresponde en el árbol a la subexpresión 4 por 2, cuya evaluación es 8. Lo que vamos a hacer es sustituir cada elemento de la notación, de la expresión en notación postfija, por la evaluación de la subexpresión correspondiente. Lo vamos a hacer de principio a fin, de izquierda a derecha. Cuando hagamos esto con el último elemento, el que más a la derecha, habremos obtenido la evaluación de la expresión. Bueno, aquí mostramos los primeros 4 pasos que corresponden a números, hojas del árbol. Representamos en azul la evaluación de la subexpresión. Notemos que en estos 4 pasos el valor es el mismo que estaba, pero conceptualmente significan cosas diferentes. Antes, en negro, estaba el valor que hay en el nodo. Ahora, en azul, está el resultado de la evaluación. Después veremos qué estructura es apropiada para mantener esta secuencia de evaluaciones. En el próximo paso, lo que vamos a ver es el símbolo de multiplicación. A diferencia de lo que pasaba con la notación infija, por construcción ya habremos recorrido las dos subexpresiones, también la derecha. Y además deberíamos haber podido evaluarlas, que es lo que estamos haciendo ahora. Podemos notar que los dos últimos elementos que fueron evaluados, ahí en azul, son los dos operandos del operador multiplicación. El último, el 2, el derecho, y el anterior, el 4, el izquierdo. Aquí marcamos lo que se va a hacer. Se obtiene y extrae el último elemento de la estructura que mantiene las evaluaciones y el anterior a eso, y se aplica la operación. 4 por 2 es 8, que es la evaluación de la subexpresión, y se inserta al final de la estructura de evaluaciones.
El próximo elemento a procesar va a ser el símbolo de resta, y otra vez vemos que las dos últimas evaluaciones, 8 y 10, son los operandos derecho e izquierdo respectivamente del operador. Otra vez obtenemos y removemos las dos últimas evaluaciones y aplicamos la operación. 10 menos 8 es 2 y ese resultado se inserta en la estructura de evaluaciones. El 3 lo vemos y evalúa trivialmente en 3. Bueno, ahora calculamos la potencia. 2 al cubo es 8. Falta hacer la suma. 5 más 8 es 13. No hay más elemento en la expresión postfija. El último elemento que queda en la estructura es el resultado de la expresión original, que era lo que nos habíamos propuesto. Tenemos el algoritmo, hay que formalizarlo, ¿no? ¿Cuál puede ser una estructura apropiada para las evaluaciones de las subexpresiones? Notemos que lo que hacemos es insertar elementos siempre en el mismo extremo y obtener, en la derecha sería en el dibujo, y obtener el último y el penúltimo de ese mismo extremo. La estructura apropiada para esa operación es una pila. Para las expresiones en notación infija y posfija, lo que necesitamos es recorrerlas. Podría ser una pila, una cola o algún iterador. Vamos a usar una cola porque será más apropiada también para otro algoritmo. Notemos que en estas expresiones los elementos no son todo del mismo tipo, que es a lo que estamos acostumbrados. Puede haber números, operadores, en la infija también hay delimitadores. Podríamos tratar los elementos como strings, pero sería un poco complicado, así que vamos a elegir otro enfoque. Sin definir, vamos a presentar el concepto itad lexema. Pueden ser números, operadores aritméticos, lógicos, relacionales. Pueden ser delimitadores como por ejemplo paréntesis de apertura y cierre, o llaves de apertura y cierre, o corchetes, o comillas. Y también puede ser string, que representarían variables. Aquí solamente vamos a usar números, operadores aritméticos y paréntesis de apertura y de cierre. Y para el tal lexema lo que vamos a considerar operaciones que permitan crear lexemas para los distintos tipos que estamos tratando, otras que permitan determinar a qué tipo pertenece el lexema y otras que permitan obtener el valor correspondiente. Como fue dicho, vamos a usar las colecciones pila y cola con sus operaciones típicas elementales. Bueno, y aquí formalizamos en pseudocódigo el algoritmo que antes describimos con el ejemplo. La expresión postfija la representamos con una cola de lexemas. La pila es una pila de números que inicializamos vacía. Al recorrer la expresión postfija, si el lexema es un número, lo apilamos. En otro caso, que debe ser un operador, lo obtenemos y desapilamos los dos últimos elementos, aplicamos la operación y el resultado obtenido lo apilamos. Al terminar, obtenemos el último elemento de la pila, que es el resultado de evaluar la expresión. Como ejercicio, diseñar expresiones mal formadas para que al obtener los operadores op1 y op2 no se cumpla la precondición que tienen esas operaciones. La operación que la pila no esté vacía. Lo mismo al obtener res. ¿Qué tiene que pasar para que esa pila esté vacía ahí? Otro caso de expresión mal formado ocurriría si al desapilar el último elemento, el supuesto último elemento res, la pila no quede vacía. ¿Qué tendría que pasar para que pase esto? Bueno, acá estamos viendo un resumen de lo más importante que vimos hasta ahora. Como ahí está dicho, lo que queda por resolver es cómo convertir una expresión en notación infija a su correspondiente notación postfija. A esa le aplicaremos luego el algoritmo que terminamos de ver.